Un saludo, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más queremos compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios a través del repaso de la lección de escuela sabática titulada Desde adentro hacia afuera. Lección número 6 para el día de hoy, domingo 4 de agosto 2024, bajo el título Tradiciones humanas versus mandamiento de Dios. Es un placer una vez más poder compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios a través de la lección de escuela sabática. Estudiando durante este trimestre, el tercer trimestre, el libro de Marcos, el reino de los cielos se ha acercado. Y hemos aprendido grandes lecciones maravillosas a través de el estudio de la palabra de Dios y a través de este hermoso folleto que cada día hay algo importante que aprender. Y como base bíblica para el día de hoy lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 7. Y dice de la siguiente manera: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. En vano me honras, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Es decir, quizás en algunas oportunidades has escuchado enseñanzas de hombres, personas que enseñan algo que no tiene que ver con la palabra de Dios, que no está acorde a la ley y al testimonio, como lo dice el libro de Isaías. Por eso que la lección del día de hoy, domingo, está muy interesante porque tiene que ver con las tradiciones humanas. ¿Cuáles son esas tradiciones humanas? ¿Qué es lo que realmente me motiva a mí a continuar, avanzar, a hacer la voluntad de Dios? Y también están los mandamientos de Dios. O sea, son dos cosas muy diferentes, tradiciones y mandamientos. Los mandamientos de Dios son explícitos, son algo que nos ayuda a guiarnos de acuerdo a la voluntad del mismo Dios. Ahora, las tradiciones humanas son muy diferentes porque son costumbres que uno trae de nuestros ancestros, nuestros primeros padres creían en esto y así se fueron criando. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo en mi persona. Todos nosotros, toda nuestra familia, somos 7 hermanos, 6 hermanos, y todos fuimos criados en el catolicismo. Así que todos tenemos, digamos, la tradición de qué, de que nos bautizaron cuando estaban pequeños. Luego de bautizarnos a los 8 años, nos metieron en un lugar que se llama el catecismo, donde hicimos la primera comunión, después la confirmación. Esas son tradiciones que nuestros padres llevaban desde mucho tiempo, los llevaban ellos, los llevaron sus padres y ahora nos los enseñaron a nosotros. Entonces, y la lección del día de hoy se trata de eso, de las tradiciones, de las costumbres que nuestros ancestros han tenido y que nos lo han heredado a cada uno de nosotros. Obviamente que ya nosotros hemos crecido, tenemos otro pensamiento y cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que no podemos caer en las tradiciones, sino en los mandamientos de Dios. Y de aquí en adelante entonces había que romper esa cadena de tradiciones que llevábamos para hacer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, es interesante ver porque en la lección de hoy nos habla y nos invita a estudiar Marcos 7, del versículo 1 al 13. Sin embargo, vamos a resaltar algunos puntos importantes. Entre eso está el versículo número 7 que leímos al principio, y vamos a avanzar con otros versículos importantes con respecto a la lección del día de hoy, que tiene que ver con las tradiciones humanas y con los mandamientos de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, aquí dice, está hablando de unas tradiciones que tenían los fariseos, era del el lavarse las manos para comer. Obviamente que en la parte higiénica de nuestra vida debe existir el lavarse las manos, el bañarse, el lavarse los dientes. Todas esas cosas son muy importantes para la higiene personal de nuestra vida. Sin embargo, la lección de hoy no te está hablando
de la higiene personal, de una higiene personal como tal, sino que esta tradición que tenían los judíos o los fariseos era aplicada, dice la Biblia, que era aplicada en el Antiguo Testamento, era para los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos cuando entraban en el lugar, en el tabernáculo, entraban al atrio y ahí en el atrio estaba el altar de los sacrificios y más adelante estaba el lavacro, donde estaba la fuente del agua, también se le conoce así, se lavaban las manos, los pies para poder ministrar dentro del santuario, en el lugar santísimo. Así que ese era algo que tenían los sacerdotes para limpiarse de la impureza que tenían para poder ministrar en el santuario. Así que aquí se nos dice, se nos da un breve, digamos, vislumbre acerca de estas tradiciones. Por ejemplo, aquí dice, imagina que un niño estudia este relato en su clase de escuela sabática. Al volver a casa le dice a su madre que no es necesario lavarse las manos antes de comer, pues Jesús así lo dijo. Sin embargo, la historia no se refiere a la higiene, como estaba comentando al principio, no se refiere a la higiene. Dice, en los días de Jesús había muchas personas muy preocupadas por la pureza ritual, porque este era algo ritual. O sea, y como era ritual, era un periodo que solamente lo llevaban los sacerdotes. Dice, en el periodo, la idea de lavarse las manos para permanecer ritualmente puro se había extendido entre la gente común, aun cuando en un principio esta regla se aplicaba en el Antiguo Testamento solo a los sacerdotes. Eso lo podemos conseguir en Éxodo 30, 17 al 21. Se aplicaba ¿a quién? A los sacerdotes. De acuerdo con este concepto, los líderes religiosos se quejan a Jesús de sus discípulos. Ahora, ¿por qué se quejan? Porque los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Aquí en la Biblia encontramos digamos, esa discusión. En el versículo 5, quiero que vayan conmigo y que puedan escuchar. Dice, versículo 5, dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahí vemos la respuesta en qué se basaban los fariseos y los escribas, solamente en las tradiciones. Y el versículo 5 lo dice, ¿por qué no están conformes a la tradición de los ancianos, que tus discípulos comen con las manos inmundas? Entonces, ellos estaban quejándose de esto, pero como vuelvo y repito, aquí está hablando no de la higiene personal como tal, sino de unos rituales que se hacían en aquel entonces. Esto es importante. Y para ir finalizando, hay una pregunta que salta acá en la lección, dice, ¿cuál fue entonces la respuesta a la pregunta de los fariseos? La respuesta de Jesús implica que no encuentra convincente la insistencia de ellos en la purificación ritual de las manos como necesaria para estar en armonía con la voluntad de Dios. En lugar de ello, su respuesta claramente apoya los mandamientos de la ley de Dios frente a las tradiciones humanas. Entonces ellos obvian los mandamientos de Dios y honran más las tradiciones. Esperamos, mis queridos amigos y hermanos, que esto no sea nuestro caso, que las tradiciones las dejemos a un lado y que, como dice el texto que leímos al principio, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Debemos enseñar lo que dice la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es la única que tiene autoridad para enseñarse a cada persona, a cada individuo, no las tradiciones. Las tradiciones tenemos que dejarlas a un lado, porque por las tradiciones podemos perder algo valioso que es la vida eterna. Oremos. Cariñoso y eterno Dios, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Bendícenos y cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que tengas un excelente día.